Sí, Francesco, información policial de último minuto desde aquí, de la comuna de Cerrillo, porque todas las medidas de seguridad que ustedes imaginan, portón eléctrico, cámara de seguridad, nada impidió que una familia de 4 integrantes fuera violentamente asaltada. Los sujetos se habrían pasado por esta pandereta que ven ustedes. Ahora en los próximos minutos vamos a conversar con uno de los protagonistas, con una de las personas que fue asaltada, un padre de familia, sus 2 hijos y también su esposa. Él, como ha pasado también en otras ocasiones, no va a dar la cara por temor a la situación que vivieron ustedes. Un dato antes de conversar con él. Imagínense que este padre de familia, sus 2 hijos de 12 y 15 años, estuvieron 3 horas retenidos, Francesco. Pero, Marily, ¿es cierto que los amenazaron con una granada? ¿Qué? Es cierto, Anita, es cierto. Lo estuvieron en todo minuto amenazando que si no le entregaban un cofre que ellos tenían, supuestamente que venían por un dato, al interior de la casa, ellos iban a hacer explotar esta granada. Le vamos a preguntar precisamente al padre de familia, que yo le decía, prefiere no dar su rostro porque teme a las represalias. Vamos a decirle Roberto, porque él ha pedido que le digamos así. Roberto, ¿es verdad esto? ¿Estuvieron en todo minuto con esta granada amenazando a tus hijos y a tu señora? Efectivamente, a eso de las 9:15 de la noche, cuando nos aprontamos a acostarnos, nos sorprendimos con la presencia de un individuo en el comedor. En ese momento nos llamaron a la calma, que nos ubicáramos en el living, nos amarraron. Luego ubicaron a nuestros hijos, nos reunieron a todos. Ellos, siempre uno con el más alto de ellos, usaba una pistola supuestamente y el otro con una granada, constantemente amenazándonos que entregáramos un cofre, ¿ya? O dinero efectivo. Ese era el objetivo de ellos, ¿ya? Finalmente, cuando no encontraban el dinero, o porque nosotros siempre le dijimos que no teníamos, trataban de intimidarlos con matar al perro, o si hacíamos algo, o llamábamos a los vecinos a hacer estallar la granada. Tú decías, se notaba que ellos no eran unos delincuentes comunes, porque también se fijaron que estuviera las cámaras tapadas, le pedían que cortaran toda comunicación con los vecinos. Si alguien se movía, inmediatamente le mostraban nuevamente la granada a ustedes. Efectivamente, de hecho nosotros tenemos como pyme una internet, un enlace dedicado privado, cortaron los cableados, taparon la cámara. Ellos suponían que en ese momento la cámara podía estar grabando, taparon la cámara del sistema de seguridad de alarma y bueno, tomaban los celulares, pedían que le retiráramos el chip y de hecho el celular que no le pudieron sacar los chips, los quebraron. Roberto, tú nos decías que una de las situaciones también muy particulares es que a ustedes los maniataron, tanto de pies y de manos. También tuvieron a sus hijos en otra habitación, pero hay algo particular, que hicieron una cuerda desde el baño hacia la pieza donde estaban ustedes para mantenerlos ahí. Sí, te comento ese detalle. La verdad es que fue un poco riesgosa la forma en que nos amarraron, porque me comprimieron tanto la mano que cuando me vi la mano ya tenía de color rojo. A nosotros nos tenían en la pieza matrimonial, a mí con mi esposa, y a mi hijo en su pieza, en otra pieza, los dos. Yo lo único que le hablaba a mi hijo, le preguntaba por su nombre, si se encontraban bien. Y cuando lo escuchaba me quedaba un poco tranquilo, ¿ya? La verdad es que efectivamente cuando los tipos se van a retirar, nosotros no sabíamos la hora que era ni cuánto tiempo había pasado. La verdad es que nos dimos cuenta después. En este tanto ellos nos dejan en una pieza, los niños de mi hijo, y las manillas cruzan con la manilla de la puerta del baño y la dejan amarrar para impedir que podamos salir. Sin embargo, había otra puerta de acceso hacia el garage. Nosotros, cuando logramos entre mi esposa desatarme a mí y luego nosotros los chiquillos, pudimos salir por el garage. La verdad del caso es que ya nos habíamos dado cuenta que estos tipos sabían ya las únicas pocas cosas de valor que tenemos, que nosotros prácticamente no somos personas de suntuarias. Nosotros de hecho decoramos siempre con objetos que encontramos cuando aventuramos, ¿ya? De hecho, la mayor caja y cantidad de cosas que tenemos es una pyme, un emprendimiento. Sí, tiene una pregunta al parecer, Francesco. Sí, Roberto. Dígame, Francesco. ¿Cómo le va, Roberto? Oiga, primero que nada agradecerle su testimonio. Lo noto un poquito emocionado, me imagino la noche terrible que vivió y todo lo que significa lo que usted nos está contando. O sea, es inimaginable probablemente. Es realmente muy duro
y por eso le agradezco con mucha fuerza y con un gran abrazo que usted nos esté dando la posibilidad de conocer su historia, porque nos va a servir mucho para entender el límite que estos tipos no tienen, porque parece que no hay límite aquí. Granada, amenazar a matar a un perro y tener a su familia y sus hijos lejos de usted y amarrados, debe ser lo más duro probablemente que uno puede enfrentar, ¿o no? Sí, mira, fíjate que nosotros veíamos hace unos días atrás, muy cerca de nosotros aquí en Cerrillo, el asalto a una empresa de telecomunicaciones en el Plaza Oeste. Por otro lado, el otro día cuando fuimos al consultorio a atender una cuestión de salud con mi hijo, nos encontramos con una niña que llegaba ahí por un encerrón a la autopista. Pero nunca nos imaginamos, en todo caso aclarar un poco que cuando la periodista se refería al muro, específicamente ella hacía un comparativo porque en realidad fue por el muro interior de la casa, que es un 50% más alto, con punta de tiburón, punta metálica. La verdad es que estos tipos se aproximaron por una propiedad colindante, que está abandonada y que pertenece a bienes nacionales, ¿ya? Se ve con un notorio abandono. De hecho, cuando puse una escalera para visualizar, los tipos habían aproximado por ahí su escalera. Nos sorprendieron porque ellos acceden también desde ahí, pasando por una cocina, llegan al comedor, cuando nosotros nos aprontamos a acostarnos. Y ahí empezó nuestra... Oye, Roberto... uno lo podría asimilar como una tortura, estas 3 horas. A ver, perdón, es que lo interrumpí. ¿Por qué una tortura? Porque duró, a ver, no sé si... Mira, aparte de estar maniatado y aislado de habitaciones de nuestros hijos, nosotros no sabíamos el desenlace con todo la granada. Como no sabíamos el desenlace, siempre les facilitábamos para que se fueran. De hecho, en algún momento ladró el perro de una vecina y yo le alerté a ellos que podían estarse dando cuenta de algo. Claro. Fija, entonces también les facilité cuando les dije si quería utilizar en el vehículo, porque como no encontraban el supuesto cofre, me imagino que una caja de fondo que ellos buscaban, los tipos eran algo, bueno, uno hacía de humano y el otro del intimidador, entonces uno calmaba la situación. Francesco, ¿sabes cuál era el temor que tenía también Roberto? Era que esta granada la detonaran, decías tú, cuando se fueran. Ese era tu principal temor en todo minuto y por eso siempre estabas pendiente de lo que pasaba en la habitación de tus hijos. Exacto, cuando ellos llegaron, son tipos que se identificaron como que, aparte de llamarnos a la calma, se identificaron que si sabíamos quiénes eran, que eran del tren. ¿Tú sabes de qué tren? Me dicen. Y yo, como tenía conocimiento a través de la televisión, dije, sí, el tren de Aragua. Sí, nos dijo. Y buscaban el efectivo. La verdad es que nos dimos cuenta que principalmente su intención no era robar electrodomésticos, no venían preparados como venían tal. Por ese cofre. Pero finalmente tenían Roberto, que salir con algo. Sí, no. Sí. A mí, terrible, porque en este país hemos escuchado tanto de ese famoso tren, como dices tú, que te digan que somos del tren, de Aragua, lo que sea. Muy complicado, pero te quería preguntar un detalle con respecto a esto de la granada que llama poderosamente la atención, porque no es necesario que alguien te amenace con una granada para sentirte amenazado en un asalto. O sea, aquí hay un objeto muy particular. Estas personas, primero que nada, que no sé si tenían un acento distinto, ¿no? Para que tú nos digas, ¿qué eso de la granada? ¿Te la mostraron desde un principio? ¿Parecía una granada de verdad? O tú, bueno, uno no sabe realmente. Las granadas hay que sacar una suerte de seguro, sí, y tenerla apretada para que no explote, comillas. Hicieron ese gesto, no sé. Sí. Sí, y mira, yo no fui tanto al detalle del gatillo, sí, un tema de conversación después con mi esposa cuando pasó todo, pero la granada sí tenía forma, era de un color verde asimilado a un color de una palta, pero yo no podría decirte si era verdadera o no, ¿ya? Y ni siquiera tuve ¿cómo te podría decir? La noción de darme cuenta si el tipo apretaba un gatillo o no. Con suerte veía que la tenía empuñada en una mano, entonces no querría comprobar nada más en ese momento. Pero la tenía en la mano. En ese detalle. Y te la mostraba antes. ¿Qué te decía? La tenía en la mano. Sí, y en una los tenían en la cama atendidos y el tipo se aproximaba a la cama. Entonces mi mayor temor es que los tipos, tú imaginás que ellos se estaban como yendo y que la iban a soltar. Claro. Porque siempre hablaban de reventar si nosotros intentábamos alertar a algún vecino. De hecho, fíjate que nosotros a 4 casas nuestras tenemos un vecino que es capitán de una comisaría. ¿Ya? Fíjate que uno se sentía impotente, que ni siquiera podíamos gritar hacia el vecino el colateral.
colindante. No, me imagino. O sea, si un tipo te amenaza con una granada, Pero como te digo, ¿qué vas a estar gritando? consideré que fue una tortura, sí, por el tiempo que duró, Tú no querías hacer ningún gesto, no querías moverte. De eso, cuando ellos me hicieron caminar, yo tenía que saltar así con un efecto como canguro. Fíjate, en una se me enganchó el cordel que utilizaron porque tenía un ganchito y se me enredó en la cubrecama y casi me caigo. El tipo me alcanza a firmar y me devuelve para desenganchar, ¿sí? Entonces, en una llama a mi esposa y yo pensé que la iban a utilizar para sacarla como rehén. Finalmente la dejaron junto con mis dos hijos en nuestra habitación. Entonces yo no sabía cuál era la intención de aislarlo. Entonces por eso te digo que es como una tortura, no es solo el acto de entrar a asaltar. Es decir, no hubo violencia física, pero hubo intimidación casi tortuosa. Yo no soy psicológica, la angustia terrible no saber de tu familia. Me dejó un poquito atrás colocado. Sí, de hecho me dijeron que el vehículo me lo iban a dejar, que dónde quería que me lo dejaran. Mira, te decía al principio que el tipo no venía con un objetivo firme de robar electrodoméstico, porque hablaban de un efectivo. De hecho, me exigían la posibilidad de una transferencia. Bien afectado ahora. Tú dices, ahora estoy dimensionando la situación que nos pasó. O sea, psicológicamente ahora te sientes más vulnerable. O sea, no me sirvió la estatura de la reja. Cuento que ni siquiera los puntos de tiburón. La alarma, sentí que no pude utilizarla. No tuve acceso a un botón de pánico. Gritar podría haber sido peor. La verdad, pero seguramente es porque dormí un poco, pero tratando de actuar con un poco de conciencia en algún momento. Oye, de hecho, Roberto, me dijeron que me iban a dejar el vehículo en la calle Ecuador. Le pregunté con quién mejor cerca la reja. De hecho, me dijeron si quería que me dejaran el vehículo más cerca. Entonces, tipo lo utilizaron básicamente para llevarse lo poco que se llevaron para no salir sin nada. Claro, se llevaron un par de cosas para hallarse algo, no salir con nada. Pero ¿de dónde sacaron ellos que tú tenías un cofre con plata o con no sé qué cosa? ¿De dónde sacaron ellos que tú tenías una cantidad de plata en el banco para hacer una transferencia? O sea, para llegar a amenazarte así, para que tú digas que viviste una suerte de tortura, esa angustia porque tus hijos estaban lejos, después tu señora también estaba lejos y tú no sabías nada. O sea, para llegar a amenazarte así es porque ellos estaban convencidos de que te iban a poder doblegar en cierto minuto y tú les ibas a entregar una buena cantidad de plata o un cofre, no sé. ¿Por qué? Sí, mira, es muy interesante tu pregunta, toca un tema clave. Porque el tipo cuando llega me dice, pero ¿cómo no va a tener plata si ustedes salieron? Nosotros sí, conscientemente en la semana de la fiesta, efectivamente estuvimos afuera, pero yo lo sacaba por, como dice uno, verdad de mentira. Le dije, sí, salimos para no contradecirme con mi esposa, porque nos preguntaron a los dos. Pero no tienes plata, dinero, no, le dije, no uso dinero. Y cuando me dijeron qué hacía, porque vieron los documentos, le dije que no me llevaran al computador porque tenía información importante. Me dijeron, ¿qué haces? Contador. Ya, el contador, no tienes plata. De hecho, en un momento me pidieron que hiciera transferencia. Le dije, mira, déjame entrar al banco y te muestro el dinero. Porque en ese momento los bancos no tenían dinero como que suficiente como que me preocupara que ellos vieran y me obligaran a transferirlo. Eran, claro, prácticamente las cuentas técnicamente estaban en cero. Pero sí. Y tampoco uno puede transferir una mini tienda y preguntaban qué es lo que eran las cajas. Ya, no, es que te quería decir algo, tampoco claro, uno puede transferir es una cantidad de plata, no se puede, o sea, el banco no te lo va a rechazar, te va a decir no, porque es una cuenta nueva, porque estás haciendo esto, te va a llamar un ejecutivo. Es muy raro, es como si estas personas no hubiesen entendido lo que estaban haciendo. Sí, te intimidaban. No, mira, es imposible que alguien te... A ver, para que a ti alguien te datee es porque alguien tenga conocimiento que tú manejas plata. Yo tengo 28 años trabajando en una pyme, yo soy contador y yo jamás manejo efectivo, ¿ya? Yo de hecho ayer compré el pan con una tarjeta de débito a mi señora y le mostramos, le dije si quería ver la boleta. Nosotros compramos el pan 1.600 pesos con una tarjeta de débito, ¿ya? En una panadería del sector. Ya. Entonces no podían creer que yo no tuviera plata y mi hijo va y le entrega del... Sí. Toma en su velador 5.000 pesos y se los pasa para que se vayan. Mi hija hace lo mismo, ¿te fijas? Echa su poco dinero. Y yo no tenía nada porque mi único 3.000 pesos. Mira, si yo no soy una persona, básicamente digo que no he tenido necesidad de criar a mi familia. Mi hija se había ganado un computador hace un año en el colegio por rendimiento. A mi hijo le había comprado un computador hace 6 u 8 meses, ya no me acuerdo, de una categoría game.
Ya. Fíjate que sellaron los 4 computadores, los celulares corporativos que justo lo había tenido en la mochila. Claro, se robaron 6 celulares. Nos dejaron un televisor, al último dijo, ya les vamos a dejar el del living, claro, porque Muy grande. tenían demasiado tiempo. Nosotros queríamos de fuera, era eterno. De hecho, cuando se fueron ellos, nosotros no imaginábamos que ya eran casi las 12:15 de la noche. Salimos en este jardín a ver si nos dejaban, porque a todo esto se llevaron las llaves de las principales, porque nos pidieron abrir la puerta, salieron por la puerta frontal y por el vehículo. Ellos entraron por un lateral del fondo de la casa, pero salieron por el portón principal, porque la verdad es que teníamos que facilitarles la salida. Roberto. No podía ocultar el botón, tampoco tenía la opción de engañarlos porque el tipo tenía el control del acceso. Ya. Roberto, Ana María por acá te saludo, muy buenos días y también me sumo a las palabras de Francesco y de Marilyn porque realmente estamos con la guata apretada también, queremos abrazarte nosotros que estamos desde acá porque eres realmente primero valiente que nos puedas contar lo que pasó estando todavía con esta impresión, pero yo sé que las personas que cuentan esto en televisión es porque realmente necesitan primero ser escuchadas y segundo ser atendidas, ¿no?, por las autoridades competentes, que eso es muy importante y tu testimonio nos sirve a todos, a nosotros que estamos acá, a Marilyn que está en terreno y a todas las personas que nos ven. Ahora, tú eres un padre de familia, sí, se nota además que eres una persona trabajadora, de esfuerzo por lo que nos dices, y claro, lo que más te mueve la fibra y lo que más te tiene conmovido es que casi les pasa algo a tus hijos, ¿no? ¿Cómo están ellos? ¿Cuántos son? ¿Cómo fue el trato con tus hijos allí? Mira, no sé, a eso de la 1 de la mañana o 2 de la mañana mi hijo se quedó dormido por cansancio y mi hijito se fue a dormir a la pieza contraria a la que utilizaron para encerrarnos con mi hija. ¿Ya? Ahora no he tenido la oportunidad de hablar con ellos, pero creo que va a ser un día en que no fueron al colegio. Tampoco tenemos computadores, tenemos un solo televisor, vamos a tener que compartirlo, las condiciones no están. De hecho, nosotros estamos... no somos una persona consumista, aprendimos con esto de la pandemia Compran lo a ser justo. austero, ¿ya? Entonces hoy día tenemos que conversar con ellos para asimilar, porque ya tú anoche quería quedarme en pie haciendo guardia, la verdad es que tenía temor a dormir, imagínate. Yo siempre me esperé y siempre preparé a mis hijos para un portonazo. De hecho, una encerrona en la autopista, pero no pensé que mi casa era vulnerable por el tamaño y porque estaba, además, como te digo, no estamos hacia la vía pública, nosotros no estamos con acceso a la calle, ¿te fijas? Pero me sorprendió un predio que está semi-abandonado, que es de bienes nacionales. Queremos agradecerte, te voy a abrazar en nombre de mis compañeros que están allá. Sabemos que no es fácil, pero sabemos que tú quisiste dar este testimonio para que no le vuelva a pasar a otra persona y sabemos que necesitas un abrazo que te lo vamos a dar cuando, Dale, eso. cuando ya se termine todo. Y que no es suficiente todo lo que... Eso. Que no es suficiente toda la gente que cree que su casa, la reja que es más alta, no. Ya hoy día, fíjate que yo siempre pensé en la posibilidad, le decía a mi señora, ¿te imaginas despertar con un tipo en la cama? Bueno, si hubiesen sido 20 minutos después, es probable que lo hubiesen, o probablemente no, porque nosotros armamos la alarma. Muchas gracias, Roberto, de verdad te lo agradecemos mucho por tu testimonio y comparto con mis compañeros. Gracias de todo corazón. Muchas gracias. Gracias Marilyn y gracias a Roberto también y a su familia. No solo gracias, sino la verdad de las cosas, lo que dices tú al final es muy claro. Hay personas que la verdad se están gastando la plata que no tienen en arreglar su casa en términos de seguridad, ni siquiera ponerla más bonita o hacer el arreglo que hace tiempo que necesitas para enfrentar el invierno, no. Es subir la reja, la alarma, el portón, y hemos visto cómo estos tipos muchas veces tienen hasta calculado cuánto se demora un policía en llegar o un guardia y por lo tanto rompen la puerta, rompen lo que sea, entran y en 2 tiempos se van, si la saben hacer. Tenemos la pelea perdida ahí. Antes de que pusieran la alarma, fueron 3 horas, él lo decía muy bien, ¿no? Fue casi una tortura. El tema de la granada, yo en lo que he reporteado, jamás he visto un tema de una granada. Sea de verdad, sea de mentira, es un amedrentamiento, o sea, es una amenaza horrorosa. Y lo que da rabia, ¿no? Lo que da rabia es que es gente de esfuerzo, que como él decía, compramos las cosas con todo el esfuerzo de mis hijos y sentirse él también es que responsable no les importa nada de su familia. Vaya, que valiente fue también, ¿no? Sí, sin duda que